Ahora sí, me parece que sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Un placer recibirlos, recibirlas. Hoy vamos a estar charlando un poco acerca de la noción de, digamos, como de imagen de moda y belleza, ¿no? Vamos a estar haciendo una interrelación entre esos dos conceptos bastante complejos. Mi nombre es Magdalena Freitas, yo soy digamos, tengo una formación entre lo que es el diseño de indumentaria. Me formé inicialmente como diseñadora de indumentaria y textil, y luego hice especializaciones. Tengo una maestría como teoría del diseño, hice una especialización en sociología del diseño. Es decir, ¿qué es lo que más me ha interesado? Me ha interesado mucho analizar fenómenos vinculados desde la teoría, fenómenos vinculados al diseño, a la imagen. He trabajado y continúo trabajando en imagen de moda, en asesoramientos para marcas sobre estéticas y contenidos, y también he trabajado en todo el área de tendencia. Así que bueno, un poco soy como multifacética, digamos, pero me dedico hace aproximadamente 20 años a la docencia. Y en la Universidad de Palermo en particular, debo llevar más de 15. En general doy las materias de producción de moda 1 y 2, perdón, producción de moda 1 y 4. Entonces, bueno, ya nos conocemos hace bastantes y en lo que es el OpenDC suelo dar todos los cuatrimestres algo me gusta dar. Así que bueno, en esta oportunidad lo que vamos a estar charlando un poco es de lo que tiene que ver con el vínculo entre la noción de moda y la noción de belleza, ¿sí? Entonces lo que yo les voy a presentar es, digamos, definir un poco algunos conceptos y vamos a hacer como un recorrido medio histórico rápido para llegar a la actualidad de cómo la concepción de belleza, inicialmente desde la antigüedad hasta el siglo XXI, se ha ido modificando y qué cosas no, ¿no? Qué cosas aún provenientes, digamos, de concepciones antiguas o incluso hasta medievales también, continúan hasta el día de hoy e incluso han tomado como más pregnancia, ¿sí? Eh, Les quiero avisar de antemano que tal vez voy a toser un poco, porque estoy entrando en un proceso de resfrío temerario, así que bueno, ténganme un poco de paciencia en eso, ¿sí? Mientras todos se terminan de sumar, porque veo que hay gente que todavía se está sumando, voy a ir compartiendo la presentación. Yo hablo. Si ustedes tienen alguna duda, sé que solo pueden comunicarse por chat, pero yo no tengo problema, lo digo para que, digamos, lo charlemos en todo caso, pero no tengo problema en detenerme y hablar sobre esa duda, ¿sí? Porque a veces, si, si no frenamos, como que se pierde, ¿no? La idea, si no la podemos contestar en ese momento. Entonces no tengo ningún problema en ir deteniéndome. Bueno, voy a compartir y ya empezamos, ¿sí? Em, Bien. Bueno, espero que todos estén pudiendo ver todo bien. ¿Me podrían confirmar eso? Se ve, Magdalena, ¿eh? Se ve Perfecto, todo muchas bien. gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Esperen que lo que quiero hacer es correr un poquito esto para poder minimizarlo y no ver nuestras caritas mientras compartimos. Ahí está, ahora sí. Nosotros vamos a estar hablando hoy de la relación entre la moda como fenómeno social, yo ahora les voy a dar una definición de moda, y la relación que existe entre la imagen de moda en sí misma, y qué pasa con la diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la diversidad un poco se desprende de la noción de belleza, ¿sí? Entonces vamos a estar interrelacionando todos estos conceptos. Por eso esta presentación se llama Moda, Imagen y Diversidad. Es decir, ¿qué pasa en las imágenes de moda? ¿No? ¿Dónde está la diversidad? ¿Existe la diversidad en las imágenes de moda? Y el subtítulo sería Belleza y otredad en el siglo XXI. La noción de otredad o de alteridad es una noción que viene de la antropología y que tiene que ver con la concepción de quién es el otro,
¿sí? De cómo se construye la noción del otro que no soy yo, ¿sí? Y que va a tener relación con la diversidad. Entonces, ¿cuál es un poco la intención de esto? Que nosotros podamos abordar, mirar, vamos a estar viendo algunas imágenes que podamos a considerar imágenes de moda y tratar de poder analizarlas desde una mirada más inclusiva, más diversa, más crítica, ¿no? Poder corrernos un poco de la concepción de belleza tradicional, de las corporalidades más normativas y de los discursos visuales más hegemónicos, para poder empezar a pensar qué pasa con aquello que es distinto. O sea, la diferencia, qué implica, ¿no?, en la imagen, y por qué muchas veces la imagen de moda ha sido, digamos, ha sido tan lineal, ha sido tan hegemónica, ha sido tan normativa, ¿sí? Vamos a estar mirando un poquito eso. Algunas palabras claves que vamos a estar viendo es la idea de belleza, la idea de diversidad, la idea de alteridad, la noción de moda, la imagen, y la idea de modelo o estereotipo, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con lo fuerte, ¿no? Tratando de definir qué es la moda. En general, el concepto de moda, depende de quién habla, tiene distintas acepciones, ¿no? Hay gente que cree que la moda es la ropa. Hay personas que utilizan la noción de moda para hablar de la ropa. Vos sos diseñadora de moda. No. Uno es diseñador o diseñadora de indumentaria, de ese objeto específico que es la indumentaria, y que el indumento puede incluir tipologías que cubren el cuerpo, puede incluir calzado, puede incluir accesorios, pero uno no diseña la moda. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros analizamos la moda desde la sociología, varios autores lo que nos van a decir es que la moda no es una cosa, no es un objeto determinado, sino que la moda penetra todos los objetos, interviene todos los objetos, porque la moda es en sí misma un fenómeno, y un fenómeno que es social. ¿Qué quiere decir? Que irrumpe en el ámbito de la sociedad, ¿sí? Y lo que hace la moda, como fenómeno en particular, es que en un determinado momento algo puede ser considerado de moda porque goza de aceptación. Es decir, hay un momento determinado donde la moda instala una determinada estética, una determinada actividad, un determinado tipo de pensamiento, ¿sí?, que se instala por un lapso de tiempo, no es eterna. La moda justamente lo que hace es constantemente ir reemplazándose una por otra. ¿Por qué? Porque la moda, este fenómeno, responde a una interrelación concreta con el mercado y por lo tanto con el capitalismo, ¿no? Es decir, la moda funciona como un fenómeno que instala situaciones estéticas, ideas, y que va cambiando justamente porque el mercado necesita que eso cambie. O sea, el mercado necesita que yo me quiera comprar ahora, que ya no use más el chupín y que use el pantalón cargo. Y eso no tiene que ver con una necesidad que ha cambiado de la sociedad, que hoy por hoy necesitamos pantalones con muchos bolsillos. No. Eso tiene que ver con estéticas que van circulando en el mercado y que se van transformando temporada tras temporada, y que lo que van haciendo es que el mercado siga funcionando, es decir, que la gente siga comprando aún sin la necesidad, ¿no? Entonces, la moda es este fenómeno social que lo que hace es pautar un rumbo. Y ese rumbo que pauta es por un tiempo determinado, ¿no? Por eso dice acá, por un breve lapso de tiempo. Ustedes se preguntarán por qué yo puse esta campaña de Calvin Klein, que debe tener 3 o 4 años, ¿no? Que es una campaña de Calvin Klein Jeans, donde en realidad, si yo miro la campaña, básicamente yo el producto no lo veo, ¿no? Pues yo ahí no veo un jean, pero es de Calvin Klein Jeans. Pero lo que intenta
proponer esta campaña y vender esta campaña es, digamos, la idea de diversidad. Es decir, las relaciones entre mismos sexos durante mucho tiempo fueron relaciones vetadas desde cierta moralidad, ¿no? Entonces, eran relaciones que uno no percibía por la calle, en lugares públicos, eran relaciones siempre puertas adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una noción moral que prohibía, había una normativa que prohibía las relaciones entre mismos sexos, ¿sí? Estamos hablando de relaciones en términos románticas, ¿no? No de amistad. Entonces, pensemos qué pasa en el siglo XXI con la posibilidad de empezar a incluir, a dar lugar a que la diversidad empiece a dar el paso de que las relaciones, que incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo, sean legales, sean posibles, en que la diferencia empiece a construir una sociedad más diversa. Y eso obviamente empieza a ser también utilizado por la moda. Y no es casualidad, hay que pensar, y ahora vamos a ver varios ejemplos, no es casualidad que la moda use este tipo de situaciones que se dan en una sociedad como herramienta de marketing. Porque claro, digo, para la gente que ha nacido directamente en el siglo XXI, esto no es ninguna novedad, lo va a tomar como algo más natural, pero para todos aquellos que hemos nacido tal vez en el siglo XX y para aquellas personas que han nacido en la primera mitad del siglo XX o los primeros años 60, 70, esto es todo una revolución. Es decir, el siglo XXI ha traído un gran cambio en términos de normativas culturales respecto de las libertades personales. Pero lo que sucede con la moda, y es lo que hay que tener cuidado, es que la moda en general se apropia de ciertos fenómenos y los licúa. ¿Qué significa esto? Que les saca todo el sentido real. Se convierten en herramientas de marketing, donde, y esto lo vamos a ver, lo estamos viendo mucho en la actualidad, no solo en Argentina, sino en el mundo, es cómo estas libertades que se han ampliado empiezan a generar fricciones en la sociedad, ¿no? Así como han surgido y la diversidad ha empezado a ser un ítem dentro de lo social, lo anti ha empezado a tomar más fuerza, ¿no? Es decir, los discursos de odio respecto de la diferencia han resurgido, ¿no? Entonces empezamos a ver como dos caras muy distintas de un mismo sentido, de una misma situación, cada vez más exacerbadas, ¿no? Entonces acá vemos como la moda en algún punto da, digamos, como da empuje a un cierto tema, pero también en algún punto lo va licuando, ¿no? Porque, digamos, es importante entender que la diferencia y la alteridad es importante en tanto y en cuando uno sepa que la idea de que el otro es distinto a mí es que a mí me permite ser quien soy. Si no hay un otro que es distinto a mí y somos todos iguales, ¿quién soy yo? ¿No? Entonces no se trata de tolerar lo distinto. Bueno, están ahí, pero mejor que no los vea. No, se trata de aceptar la diferencia como un elemento y como una situación que nos permite ser quienes somos y construir, ¿no? Desde la diferencia. Entonces, vamos a empezar a ver que incluso en las imágenes de moda, la noción de alteridad, es decir, estas diferencias, esta diversidad, empieza a aparecer, y podemos empezar a ver, por ejemplo, en las campañas de Valentino, que bueno, Valentino, un diseñador bastante tradicional de Italia, bastante conservador de Italia, empieza a incorporar en sus campañas, por ejemplo, mujeres afrodescendientes o mujeres mestizas, ¿no? Entonces, hay algo de este nuevo discurso de la diversidad que empieza a ser atravesado
por la moda, por el fenómeno de moda, ¿no? Y lo interesante es ponerse a analizar realmente qué hace la moda con eso. Si realmente la moda lo toma y lo convierte, en todo caso, digamos, en una condición básica para poder comunicar en moda, o si simplemente se convierte en un fenómeno de moda que va a comenzar a desaparecer nuevamente y ser reemplazado por otro, ¿no? Esto es algo para mí importante para poder ver de esto. ¿Qué pasa con todos estos discursos que en algún momento comenzaron a iniciarse hace 3 o 4 años, donde yo podía ver afrodescendientes, mestizos, personas con distintas discapacidades en la comunicación de moda, y si eso realmente tiene una continuidad con los valores dentro de la marca, no solo con la comunicación, con las prendas, con los talles, con todo, ¿no? Entonces, por eso digo, la moda es un fenómeno que toma, se apropia, borra un poco el sentido, lo vende y continúa con otra cosa, ¿sí? Y la moda también, como yo les decía, es un fenómeno que está enmarcado con el mercado, por eso está enmarcado con el capitalismo, ¿sí? Y las tendencias, entonces, que son parte de los fenómenos de moda, es decir, las tendencias de consumo, estas distintas situaciones que se dan y que pueden dar lugar a una moda, ¿sí? Una tendencia es justamente digamos, como un pequeño movimiento que se da en la sociedad que empieza a tener un origen muy pequeño en un lugar determinado, que lo puedo medir, lo puedo detectar y puedo ver que eso va creciendo en relación a cómo es el contexto de la sociedad hasta convertirse en una moda. Algo es moda solo cuando tiene una aceptación masiva, si no, no es una moda, ¿sí? Entonces, por eso se denomina moda. Las tendencias tienen un poco esta función también de empujar, ¿no? Empujar distintas modas. Pero tanto la moda como las tendencias son fenómenos que se dan en la sociedad y surgen de la propia sociedad, responden al contexto, ¿no? Por eso siempre es importante cuando a uno le interesa trabajar en comunicación de moda, en análisis de tendencia y demás, es que hay que entender el contexto, hay que saber de política, hay que saber de economía, hay que saber de sociedad, hay que saber de muchas cosas, porque uno tiene que analizar este fenómeno que es intracultural en algún punto, no es transdisciplinar, son muchas cosas que se juntan y que tienen que ver con lo que nos pasa cuando vivimos en una sociedad determinada. Nosotros dijimos, vamos a hablar de moda, que la definimos. Si tienen alguna consulta o lo quieren decir, me dicen y nuestro compañero que nos acompaña me puede leer la pregunta, y si no, paso a la idea de imagen, ¿sí? Nosotros dijimos que nos íbamos a relacionar con la moda, la imagen de moda y la diversidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con imágenes, lo primero que prima en esa situación es la percepción, es cómo yo percibo esa imagen, qué es lo que yo voy a ver de esa imagen, ¿sí? Entonces, Donald Love, que fue un teórico que habló justamente sobre la percepción, él va a decir, la percepción es un todo reflexivo. O sea, yo cuando miro, estoy mirando una imagen o estoy en una situación particular, yo estoy percibiendo todo de modo integral, ¿no? Y de alguna forma, esa percepción siempre está atravesada por mi bagaje cultural, ¿no? Es decir, nosotros hoy por hoy con las redes sociales estamos todo el tiempo ejerciendo esta lógica de percepción visual, y el modo en el cual nosotros percibimos determinadas imágenes tiene que ver con dónde nos criamos, qué valores tenemos, qué lenguaje hablamos, cuáles fueron los valores de nuestra familia. Es decir, estamos empapados y tenemos una estructura que hace que las imágenes las percibamos de determinada forma o de otra, ¿no? Y Donald Lowe se va a referir a la fotografía en particular y él va a decir, ver fotográficamente es ver fuera de contexto. Esto es básico para quienes trabajamos en imagen de moda. La imagen nunca, jamás es una realidad. Jamás. La imagen fotográfica es un recorte y una construcción, siempre. Aún cuando eso es una imagen de
una imagen periodística, es un recorte, ¿sí? Entonces, yo les puse esta imagen que, bueno, no sé, tocar a Messi es como meterse en un pantanal, pero puse esta imagen porque me parece interesante esta idea de cómo ver fotográficamente es ver fuera de contexto, ¿no? Messi es un estereotipo, es un estereotipo no solo de jugador de fútbol, sino también es un estereotipo de masculinidad, por ejemplo, ¿no? Es un estereotipo de padre. Es decir, uno construye una imagen de una persona en gran medida, sobre todo una persona como Messi, más allá de verlo jugar en la cancha, es a través de las imágenes que circulan de él, ¿sí? Porque difícilmente uno puede conocer a Messi más allá de ver alguna que otra entrevista, que no son una gran cantidad. Entonces, me parece interesante empezar a ver cómo las imágenes también nos van definiendo determinados modelos e ideas, ¿no? Y van construyendo imaginarios en la cabeza de esos espectadores, ¿sí? Entonces, cómo esos imaginarios intervienen en nuestra propia vida, en términos de valores, incluso en términos de belleza, ¿no? O sea, el Messi que nosotros conocemos hoy no es el Messi de hace 20 años atrás. No, y en general mucha gente justamente lo que opina es esto, ¿no? Es como Messi, cómo han, entre comillas, embellecido a Messi, ¿no? En todo lo estético, más allá de los valores que pueda tener él, ¿no? Entonces, y ahí empieza a entrar la idea de belleza. ¿Qué pasa con qué es embellecerlo? Antes, ¿qué era entonces? ¿No? Y ahora porque empieza a haber otros discursos, ¿no? Bueno, Messi ha vivido toda su vida en Europa, entonces su estética que está ligada, ¿sí? Vamos a ir andando ese camino. Entonces, lo que nos va a decir Donald Lowe es que el ser humano se conecta con el mundo vía la percepción, ¿no? Y hoy por hoy no hay nada que nos conecte más o nos desconecte, ¿no? Yo planteo como esta disyuntiva, que las imágenes, y sobre todo las imágenes en lo que son las diversas redes sociales. Porque hoy por hoy el mundo, ¿por dónde circula? Por las redes sociales y por ciertos medios de comunicación, ¿sí? Entonces, estos espacios son los espacios constructores de estereotipos, de valores, de ideas, de conceptos que definen nuestra autopercepción, cómo nos percibimos nosotros en relación al mundo, ¿no? La idea del amor, ¿no? La idea del amor y bueno, lo que es una relación de pareja, en este caso como una pareja más, obviamente, más normativa en todo caso, porque estamos hablando de una pareja heterosexual, ¿sí? Pero siempre me parece que es interesante poder plantear esto de que ver fotográficamente es ver fuera de contexto, ¿no? Uno idealiza muchas de estas situaciones en función de lo que ven estas imágenes que son recortes de la realidad, ¿sí? Entonces, justamente lo que va a plantear Donald Lowe es cómo la realidad ha sido alterada por las imágenes, ¿no? Y sobre todo por las redes sociales, por los medios masivos de comunicación, ¿no? Es interesante poder pensar, yo puse estas dos imágenes, ¿no? Por un lado, Flor de la B con sus hijos, y a mí me parecía interesante poder reflexionar sobre esta imagen de Flor de la B, donde ella es realmente digamos, una mujer trans que ha militado por los derechos de las personas trans, digamos, por el colectivo, que digamos, es una persona que además tiene una nota, tiene una columna y que ella va escribiendo sobre diversos temas, pero siempre trayendo esta idea de la diversidad, ¿no? Y como cuando uno ve esta imagen, esto es una construcción de la idea de familia de la década del 50, ¿no? Ella, la mujer espléndida con los tacos, el vestidito, súper maquillada, y sus hijos bien diferenciados en términos de género, la nena con el vestido rosa y el nene con el pantalón, y digamos, hay
hay una noción en la construcción de esta imagen que trae como discursos súper heteronormativos, que van en contra de todo lo que realmente ella propone, ¿no? Y cómo tal vez en la imagen de moda eso está naturalizado, que tal vez incluso se pierde de vista, ¿no? Tal vez no han analizado finalmente esta imagen para entender qué relación tiene lo que ella dice con cómo se presenta en la sociedad, ¿no? O bueno, también la idea de la, digamos, de la maternidad, ¿no? Esta maternidad donde los niños son como muñequitos, los ponemos en las imágenes, ay, parece como una ilustración, ¿no? Este niño tan pequeño o esta niña eh, tan sano, tan alegre, cuando en realidad la maternidad tiene como ciertas aristas mucho más complejas, ¿no? Entonces hay algo de ese ver fuera de contexto que tienen estas imágenes que van alterando nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Eh, Incluso nosotros cuando empezamos a ver sobre todo, bueno, estos nuevos estereotipos de belleza, ¿no? Porque no podemos dejar de pensar que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida musical, ¿no? Sobre todo en Argentina en particular, empiezan a traer también nuevos estereotipos. Estereotipos que hasta entonces, en Argentina en particular, estaban como un poco más dejados de lado, ¿no? No eran estereotipos, o sea, jóvenes que son necesariamente de clase media o de clase trabajadora o personas mestizas, siendo que Argentina tiene una población mestiza de más del 60%, no parecían en las imágenes, ¿sí? Y como tal vez hay hoy, digamos, como toda una generación vinculada a la música y a lo cultural, que empieza a traer tal vez otros discursos y otras imágenes, ¿sí? Eh, que para tal vez un status quo son disruptivas, ¿sí? Que empiezan a ser disruptivas. ¿Por qué? Porque hay discursos y hay contextos que en general en los medios masivos no circulaban, porque también había toda una, digamos, una normativa, ¿no? Y una bajada de línea de qué aparece y a qué no se le da lugar, ¿sí? Entonces también es interesante poder pensar cómo se muestran estos nuevos estereotipos, ¿sí? Donde, bueno, por un lado me muestro en la zona donde yo vivo, de donde soy oriundo, con la estética que tienen este tipo de zonas, que tienen que ver con su estructura social, pero nosotros después lo podemos ver elegante la limusín, con el coso de oro colgando, ¿no? O sea, es decir, empiezan también a haber situaciones donde lo discursivo visual empiezan a chocar un poco con lo discursivo en imagen, ¿no? Esa es la trampa muchas veces que tiene la imagen, ¿sí? Sobre todo la imagen de moda. Bien, entonces vamos a pensar un poquito en la idea de belleza, ¿sí? Vuelvo a repetir, si alguien tiene algún comentario o algo que quiera decir, lo leemos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de belleza, ¿no? Ya hablamos un poco de moda, hablamos de imagen, vamos a hablar de belleza. El concepto de belleza es un concepto súper complejo, porque es un concepto que ha sido trabajado por todas las disciplinas posibles de la teoría, ¿no? Sobre todo la filosofía, pero en el arte también. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar como algunas definiciones de cómo va a hablar un poco el arte y la filosofía de la belleza, ¿sí? Vamos a tomar sobre todo nociones que va a dar Umberto Eco, que fue un teórico italiano, filósofo que trabajó mucho estos temas. Entonces, vamos a pensar en principio la belleza como esta idea de la experiencia de lo bello. En principio siempre estuvo ligada a la contemplación, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero esto de ir a un lugar y decir, ¡guau! ¡Qué bello! ¿No? Me interpela. Yo voy a las cataratas del Iguazú y digo, ¡wow! ¿Cómo puede haber tanta agua en un lugar cayendo todo el tiempo, todo el tiempo? Y cómo eso me interpela porque es enorme, porque es algo que se dio naturalmente, ¿no? Entonces,
la belleza en principio estuvo ligada a esta idea de distanciamiento. Lo bello es aquello que es tan sublime que yo no lo puedo ni captar todo junto, no lo puedo terminar de comprender, ¿sí? Y siempre estuvo ligada inicialmente como esta idea de lejanía. Los filósofos iniciales, ¿no? Justamente decían que lo bello estaba como más allá de lo que nosotros podemos percibir. Había algo más allá que no tenía que ver con una estética, no tenía que ver con una apariencia, y que eso era lo bello, ¿no? Que, digamos, para Platón o para Aristóteles, lo bello trascendía lo sensorial. Y vamos a pensar cómo digamos, de alguna forma, lo bello se ha ligado con la imagen y con lo corporal, y, digamos, hay distintos momentos de la historia ligados a la representación que han definido nuestros modos de concebir lo bello, sobre todo en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, yo acá les puse como, en principio, los primeros tipos de representación corporales, ¿sí? Y pensemos en la idea digamos, como de la belleza con los egipcios, ¿no? Los egipcios en realidad tenían un modo de representación que yo veía frente y perfil, digamos, no era tridimensional, era un tipo de representación más sintética, ¿sí? Pero ellos concebían este modo de representación como el mejor modo de contar, digamos, como esta corporalidad, y dividían al cuerpo, ¿no?, en proporciones, es decir, la belleza y la matemática y lo exacto se empiezan a juntar, ¿sí? Entonces, lo bello empieza también a mezclarse con la idea del gusto, ¿no? Y si yo voy a representar un cuerpo en una cantidad de medidas matemáticas, voy a entrar también en la idea de la proporción y la simetría, ¿no? En esto de, bueno, todo es igual del mismo lado, ¿no? Esto es parejo, es proporcionado, seguramente han escuchado, ¿no? Estas ideas de hablar de cuerpos proporcionados o desproporcionados. Entonces, estos relatos tienen un anclaje en la historia, ¿sí? Y su mayor anclaje lo traemos desde Grecia, ¿no? Lo vamos a traer en principio en cómo estas lógicas de cómo representar el cuerpo y representar a las personas se empiezan a modificar hasta llegar al modo digamos, al modo que conocemos hoy, un poco de representar, incluso que se traslada la representación de moda en los figurines, de dividir el cuerpo en una cantidad de partes iguales. Y esa división en una cantidad de partes iguales es el canon que nosotros tenemos de las 8 cabezas y media o 9 cabezas, donde representamos un cuerpo, y se supone que ese cuerpo es la representación más fidedigna. Los griegos mantuvieron la idea o el ideal de belleza desde la simetría, desde la juventud, desde, sobre todo, digamos, como la belleza más, digamos, como en un canon vinculado a estos valores, ¿no? Digamos, estamos hablando de Grecia y estos son valores que aún hoy podemos registrar en lógicas de comunicación de moda, ¿no? Cuerpos jóvenes, siempre, cuerpos más bien simétricos, en general, ¿no? Proporcionados, y esto ligado a la idea del gusto, ¿no? El buen gusto está ligado a la proporción y a la simetría, ¿sí? Entonces, digamos, la idea de lo bello empieza a tener, y vamos a ir avanzando en la historia, empieza a tener, digamos, su correlato con que lo bello tiene que ser agradable, ¿sí? Tiene que ser proporcionado, y aún si no es muy realista, está ligado también, va a empezar a estar ligado también a ciertos discursos sociales. Por ejemplo, vamos a pensar, sobre todo en la Edad Media, que la belleza estaba contada desde la religiosidad también, ¿no? Entonces, hay ciertos colores, hay ciertos modos de representar los cuerpos, hay actitudes que tienen que ver con lo bueno. Esto es bello porque es bueno, ¿no? El color azul, por ejemplo, era el color
digamos que hablaba de la bondad, de lo santo, de lo más bello, y por eso empezamos a ver la resurrección de Cristo, él con el manto azul, o las vírgenes con el manto azul, el dorado, como esta idea de lo, digamos, de lo santo, ¿sí? Fíjense como elementos que interfieren en la percepción de la imagen, además están cargados de valores, ¿sí? Y de algún modo, lo que va a suceder a medida que nosotros vamos avanzando es que la imagen se va volviendo cada vez más realista. Es decir, las técnicas de la pintura ligadas a la matemática, como vimos en los griegos, cada vez se perfeccionan más. Entonces, cuando yo llego al Renacimiento, ¿qué tengo? La perspectiva, la pintura que tiene profundidad de campo, es decir, que la veo en 3 dimensiones. Eso hace que la imagen cada vez sea más realista, ¿no? Digamos, acá empieza como el origen que va a desembocar en la problemática de avisemos que la foto tiene Photoshop porque si no, todos vamos a creer que esto es real, ¿no? Bueno, podemos pensar que este es el origen, o sea, el Renacimiento y la pintura con profundidad de campo, y sobre todo la pintura al óleo, que permite pintar con más matices, entonces se ve más realista. Lo que permitieron estas imágenes es justamente, digamos, construir discursos visuales. La idea del matrimonio, la idea de la belleza, la idea de la política y el poder, ¿no? Quiénes son los importantes. Y sobre todo esto, quienes están en los retratos son quienes existen. Quienes no figuran en las imágenes no existen, no están, no los vemos, no existen, ¿no? Que, digamos, es lo mismo que sucede hoy. Todo aquello que no entra dentro de la imagen y dentro del relato visual es básicamente una gran incógnita, ¿sí? Y si no lo vemos, no sabemos quiénes son, no entran en nuestra mente, ¿sí? Entonces, en este periodo, sobre todo el Renacimiento, el retrato también va a ser muy usado, no solo por la política, sino por, digamos, esta burguesía que está creciendo y que quiere también ser importante. Entonces dice, bueno, si Enrique VIII se retrata, yo también. Y lo pongo ahí para que cuando entres a mi castillo lo veas y lo muestro en la corte, ¿no? Y empiezo a circular. Esto es lo mismo que decir, me fui el fin de semana, no sé, al campo con no sé quién, me saqué la foto y la subí a Instagram. Hago circular la imagen, ¿no? Y la estética que tiene esa imagen, y como yo me presento en esa imagen, está vinculado a lógicas de belleza. ¿Cómo me muestro? ¿No? ¿Qué tipo de cuerpo tengo? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo es ese discurso visual? ¿Sí? Y hablan también de cuestiones de poder. Ahora, Humberto Eco lo que nos va a decir es que en realidad dentro de la idea de belleza existen muchas categorías. Que una puede ser como la belleza, otra puede ser lo grotesco, ¿sí? Lo grotesco también es una categoría estética. O sea, yo puedo pensar en distintas estéticas, lo grotesco es otra categoría, que habla, o que se representa a través de lo más desfigurado, de lo más distorsionado, donde justamente lo que hace lo grotesco es romper con esa armonía que traía Grecia, ¿sí? Y lo podemos ver sobre todo, en principio, en este tipo de imágenes, ¿no? En todo lo que tenía que ver con el bosco. Es decir, estas imágenes donde aparece una mixtura y un énfasis por generar ciertas estéticas que podían ligarse más a la idea del terror o del miedo, ¿sí? Más oníricas por momentos, o incluso lo grotesco vinculado a la idea de lo excesivo, ¿no? Y acá se construye la idea del mal gusto, la idea de que lo excesivo, que lo exacerbado, que lo exuberante es de mal gusto, cuando en realidad, bueno, no, digamos, la construcción de bueno o mal gusto es completamente subjetiva, no hay un canon, o el canon se construyó en relación a ideas hegemónicas, ¿sí? Entonces, pensar que el barroco, que el rococó eran grotescos, tenía que ver con la idea de lo exacerbado, ¿sí? Y con que iba en contra
del canon de belleza griego y también renacentista de lo armónico, lo equitativo, ¿sí? Ahora, cuando digamos, vamos transcurriendo el tiempo y los cambios en la sociedad, y los cambios incluso en términos de pensamiento, bueno, empieza a haber una lucha ahí sobre qué es lo bello, ¿no? Empieza a cambiar la idea de lo bello. Ya lo bello se empieza a alejar un poco de esta cuestión tan ligada a lo normativo, y empiezan a aparecer ciertas estéticas que van a ir siendo disruptivas. ¿Qué quiero decir con esto? Si en general han visto arte en la escuela media, se habrán enterado de que el arte transcurre, tiene todo un transcurrir, sobre todo en la pintura, que cuando llegamos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, principios del 1900, la pintura, sobre todo, hace como un vuelco. ¿Por qué? Porque va a aparecer la fotografía. Y la fotografía se va a convertir en la herramienta para mostrar la realidad, entre comillas, y la pintura entonces empieza a mostrar otras realidades y con otros lenguajes, ¿no? Por eso empezamos a ver prostitutas, pinturas que no son realistas, bailarinas exóticas, campesinos, o sea, empezamos a ver otros temas que no existían en el léxico, que no entraban, digamos, que no entraban dentro del corolario de temas que le interesaban a los segmentos sociales que iban a las muestras artísticas, y eso trae otras estéticas. Se empieza a pensar en la belleza desde otro lugar, ¿no? Por ahí se vuelve más a la idea de lo sublime, empiezan a aparecer otros discursos, ¿no? Lo cual empieza a ser el debate mucho más interesante. Y dentro de estas distintas categorías estéticas, Eco va a decir que también existe la fealdad como categoría estética, ¿no? Y que para los griegos, la fealdad estaba ligada a lo negativo, ¿no? Fíjense cómo hay valores, vienen de Grecia, que todavía los mantenemos, ¿no? En el siglo XXI. Y que justamente digamos, esta idea de bello y feo era muy importante en la política, porque se utilizaban como herramientas también de construcción de un orden. El bello tiene determinados espacios, el feo no. Y eso también digamos, se trasladaba a generar un orden social, ¿no? Cómo ordenábamos socialmente. Entonces acá tenemos algunas representaciones de principios del siglo XX que traían la idea de fealdad. Esto para los griegos hubiese sido feo, pero estos artistas en general lo que estaban haciendo era problematizar la idea de la belleza y empezar a decir, ¿por qué esto no es bello? ¿No? Empezar a hacerse esa pregunta. ¿Por qué esta representación? ¿Por qué? Porque no es mimética, porque no es realista. ¿Sí? Entonces, también es cómo es la construcción de esa realidad. ¿Realmente la realidad es realista? Yo diría, las fotos que vemos hoy en Instagram, ¿son realistas? Y es un debate complejo, ¿no? Es un debate muy complejo poder entender qué nivel de realidad e incluso qué lugar ha tenido y está ganando la hiperrealidad en nuestra sociedad, ¿no? Esta realidad que existe en la virtualidad, que cada vez, para toda una generación, es más real que la propia realidad, ¿no? Lo intangible, vivir a través de esas imágenes. Entonces, me parece interesante que podamos llegar a la idea de la belleza intersubjetiva, que sería como una noción más de belleza del siglo XXI, ¿sí? Es decir, ¿qué es la idea de lo intersubjetivo? Es que la belleza intersubjetiva lo que propone es que existen múltiples miradas y percepciones respecto de lo bello. No hay un canon, no hay una condición necesaria a priori de qué es lo bello, sino que las nociones de belleza en general están ligadas a contextos, momentos de una sociedad determinada, pero que no quiere decir que son inamovibles, ¿no? Y que muchas veces las construcciones de lo bello
están atravesadas por los medios masivos de comunicación. Es decir, cómo tal vez dentro de la organización social conviene más sostener un modelo de belleza porque me permite generar un control social también. Pero la belleza intersubjetiva justamente lo que propone es que el concepto de belleza es dinámico y que se modifica y que así debe ser y que varía también dependiendo de la generación y de la cultura, ¿no? Y de los tiempos, obviamente. Entonces el concepto de belleza intersubjetiva nos trae a la alteridad, ¿no? Este concepto que yo les decía, que viene de la antropología y que es, digamos, es un tema, yo diría, básico, y es cómo construimos relaciones con el otro o con lo otro a través de una mirada de alteridad. O sea, justamente la alteridad lo que propone es que el otro me permite construirme a mí mismo. Esa diferencia es lo que construye socialmente, ¿no? Si lo pensamos desde la colonización, pensémoslo por ejemplo en Latinoamérica, ¿qué ha pasado con lo otro? O sea, ¿qué sería lo otro en principio? ¿No? Porque yo soy descendiente de españoles. Entonces tengo un tono de piel, unas facciones, he tenido una educación vinculada a esos valores. Pero en la región de Latinoamérica existen otras culturas, existieron otras culturas, y hay gente con otros tonos de piel, y hay gente con otros valores y con otras culturas. Pero si nosotros miramos en el relato nacional, lo blanco aparece, si lo pensamos incluso desde Sarmiento, lo blanco aparece como lo normativo y lo mestizo aparece como lo feo. Ese es un relato que ha estado en Latinoamérica y que todavía continúa. Entonces, lo que propone la alteridad es que esa diferencia es parte de la construcción y que la moda ha tomado mucho este relato y ha recrudecido mucho este relato, ¿no? El de la diferencia. Entonces, cuando empezamos a ver imágenes que justamente hablan de la otredad desde un lugar de construcción, ¿no? Donde podemos ver identidades que no trabajan desde géneros normativos, identidades que no trabajan la idea de belleza desde la simetría, ¿no? Identidades que permiten pensar en lo cultural desde un lugar más multi, ¿no? Donde ya no hay una noción de edad respecto de la belleza, ya no hay una noción de belleza respecto de las corporalidades o respecto de la raza, ¿sí? Pero estos son los discursos, digamos, como más marginales en algún punto. Son los discursos que menos circulan. Tal vez algunos de los presentes ni siquiera saben qué es Limay. Es una marca de denim nacional, ¿no? Entonces, un poco esta charla se viene a hacer esta pregunta, ¿no? Es esta relación moda-belleza. ¿Qué tipo de valores construye? ¿No? ¿Qué es lo que estamos contando? ¿Cómo lo estamos contando? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Sí? Entonces, juntamente la alteridad lo que propone es tratar de construir una relación particular con el otro, que también está ligada no solo a lo cultural, sino a lo histórico. Es entender ciertas cuestiones históricas que nos atraviesan y ver cómo las contamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, digamos que yo trabajo para una revista de moda de Argentina, y quiero poner en la portada a la Pichi, ¿no? Sé que es una influencer, que es mestiza, es un plus size, y bueno, depende de la revista, posiblemente no me la dejen poner en la portada, porque no les va a parecer un estereotipo ligado a sus valores. Y eso por ahí nos podría pasar con el 70% de las revistas normativas de Argentina.
¿no? Entonces, digamos, estos son creo que los debates interesantes para empezar a pensar la imagen de moda y cómo funciona la moda, sobre todo en el territorio nacional y también digo en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, acá tenemos otras imágenes del IMAI, donde, ¿no? Esto se empieza a trastocar, así como en el fines del siglo XIX, los expresionistas empezaron a trastocar la idea de belleza hegemónica. Bueno, empezamos a ver ciertas marcas donde empiezan a trastocar un poco la idea de belleza en la imagen de moda, ¿no? Y empezamos a ver no solo otras corporalidades, que en otros momentos de la historia las estéticas de belleza las hubiesen ubicado como algo más grotesco, y empezamos a ver otras miradas. No son obviamente las imágenes que más circulan, ¿no? Vuelvo a decir, son representaciones más bien minorías, ¿no? Son marcas más pequeñas que no necesariamente... Hay dentro de la moda indumentaria nacional algunos relatos de algunas marcas un poco más grandes que empiezan muy lentamente a contar otras cosas, pero que bueno, muchas veces esos relatos no condicen con los valores de la marca. Hay marcas que hablan de la diversidad de cuerpos y después vos vas y los talles son... O sea, no tienen relación con eso que dicen, ¿no? Entonces, digamos, un poco la alteridad tiene que ver con empezar a entender al otro y agradecer su diferencia, ¿no? Y tomarlo como algo que me va a permitir construir, ¿sí? Entonces, este tipo de imágenes son imágenes que, bueno, nos proponen un desafío en la percepción cultural que nosotros estamos acostumbrados a tener. En naciones latinoamericanas, provenientes de la conquista, muy europeizadas, porque también nuestro modo de comprender la idea de la belleza es totalmente europeo. Entonces hay que desandar todos esos caminos que nos han construido como nación para poder entender esto, ¿no? Y tomarlo como algo constructivo y no como una amenaza. Yo creo que un poco estas situaciones que se empiezan a dar a nivel mundial, de cómo las diferencias para algunos sectores se sienten como amenazas y entonces resurge la idea del enfrentamiento y del odio respecto de lo distinto, bueno, tiene que ver con un gran proceso de poder pensar desde la alteridad y reconocer la diferencia como una construcción, ¿no? Handy inclusive es una marca muy pequeña de denim que lo que hace es indumentaria en talles diversos, pero también adaptada a diversas discapacidades, ¿no? Para personas que están tal vez en silla de ruedas o que tienen alguna dificultad motriz, ¿sí? Y de alguna forma tenemos algunos ejemplos de cómo algunos medios argentinos toman, ¿no? Pero esto que yo vuelvo a decir, toman algunos elementos de estos discursos, pero desde un lugar pequeñito y sutil, mucho más ligado a la idea de diversidad como un fenómeno de moda y no como un valor, ¿no? ¿Se acuerdan que yo al inicio decía, bueno, la moda tiene esta capacidad de apropiarse de un concepto, vaciarlo, usarlo y lo reemplazo, ¿sí? Entonces, bueno, un poco empezamos a ver esta situación. Una mujer trans en la portada de la revista Para Ti es todo un gran cambio para una revista tan tradicional como Para Ti. Ustedes piensen que Para Ti es una revista que surge en la década del 20. O sea, imagínense, ¿no? Toda la trayectoria tiene más de 100 años. Pero de todos modos, cuando yo después entro a los contenidos de Para Ti, la idea de familia, la idea de belleza, todavía siguen arraigadas a concepciones muy normativas, ¿sí? Tal vez la revista Marie Claire tiene un poco más de, digamos, de mirar, un poquito más.
La revista oficial intenta un poco también hacer lo mismo, aunque cuando uno va a la lectura de los contenidos, nuevamente se empieza a encontrar con valores muy tradicionales, muy europeizados, ¿no? Pensemos que además estamos consumiendo revistas que por tanto para ti como Marie Claire, o lo oficial como Marie Claire, son revistas que tienen su sede en otros países de Europa, ¿sí? Entonces, en algún punto, o en Estados Unidos, entonces en algún punto hay algo de esa concepción cultural que está atravesada, ¿sí? Eh, entonces, estas imágenes de moda, hay que tener, ¿no? Hay que mirar eso desde un lugar como tratando de entender qué es lo que realmente se está queriendo decir, ¿no? Es decir, poder dudar, permitirnos dudar respecto de qué se está contando, ¿no? Aún cuando el discurso tiene que ver con la diversidad. ¿Cómo se está tomando esa diversidad? Si realmente esa diversidad tiene que ver con un valor y no con un discurso de moda, ¿sí? Entonces, lo que analiza un poco también un poco también la antropología, cuando investiga el tema de la alteridad, es que lo que dice es que hay una relación en la alteridad que muchas veces tiene que ver con que hay estéticas dominantes que arrasan con lo diverso. Es decir, hay una conquista del otro, ¿no? Cuando uno le dice, ay, eso no te queda bien, ponete tal cosa, el no aceptar la construcción del otro, a veces es una forma de dominación del otro, ¿no? Porque, bueno, puede ser que el otro se sienta fantástico con cómo se ve y cómo se muestra al mundo, y uno intenta imponer sus parámetros de belleza, y esa idea de dominación arrasa con la diferencia, ¿no? Rompe esta lógica de permitirle al otro ser, y ser distinto a mí, y construir esa identidad, ¿no? Entonces, en general, la antropología lo analiza desde la colonización, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cómo las estéticas de los nativos, por ejemplo, americanos, que se encontraron con los españoles, para los españoles las estéticas de los nativos eran salvajes. Era algo totalmente ridículo, que iba en contra de todo, y en realidad tiene que ver con los valores de la cultura de cada población, ¿sí? Entonces, esa desvalorización que existe hoy, ¿no? Hay toda una desvalorización, por ejemplo, de las estéticas respecto de las clases sociales. Como hay cierta clase social que dice y determina que una estética particular es de tal segmento, ¿no? Entonces, fíjense cómo aún hoy esos discursos de dominancia estética recorren mucho lo social y, y las generaciones, digo, porque tal vez ustedes son de una generación más joven que la mía y aún así estas lógicas tal vez las aplican sin darse cuenta, están naturalizadas, ¿entiende? Es decir, ponernos a charlar sobre esto nos permite empezar a analizar de qué modo construimos estéticas. Si algunos de ustedes son comunicadores de moda, bueno, ¿no? Justamente, ¿qué estamos diciendo? ¿Y qué estamos avalando, ¿no? También. Ahí está slide. A ver. Ah, bien, perfecto. Fíjense que yo pongo ejemplos de revistas nacionales, también para entender esto, ¿no? ¿Por qué es el abogado? Acá aparece Darío Barassi, le hacían una entrevista y decía el abogado que rompió el molde, ¿no? Entonces, ¿cómo yo también enuncio al otro? ¿No? Es porque, bueno, el humor, siempre él fue gracioso. Bueno, el humor le resultó el elemento, ¿no? Porque, bueno, tal vez no tenía un cuerpo normativo, ¿no? Entonces fue el abogado que rompió el molde. Eh, las estéticas, y cómo yo empiezo también a presentar, por ejemplo, mujeres trabajadoras, ¿sí? Es decir, en el caso de Olala, Olala es una revista que, por un lado, trae otros discursos, pero que por momentos en el modo de enunciar estas estéticas, tal vez no utiliza los mejores términos, tal vez el modo en el que las muestra a estas mujeres solo con sus delantales, ¿no? Como trabajadoras,
tal vez no es lo que más avala, ¿sí? Estas miradas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en marcas de moda. Esto era una propuesta de complot, ¿sí? Dentro de lo que era su lookbook. Complot pone esta chica mestiza en su lookbook para mostrar accesorios. Esta es la única foto de una persona mestiza en el lookbook de Complot. El resto son todas mujeres blancas, con un cuerpo más bien normativo, ¿sí? Esperen, que quiero chequear. Ok, sí lo estamos viendo bien. Entonces, me parece interesante que podamos pensar que no solo la comunicación en los medios nos traduce esto, sino también la comunicación en las marcas, ¿sí? Por ejemplo, marcas de moda, ¿qué pasa en sus lookbooks? O qué se ve en su campaña y qué se ve en sus lookbooks. Tal vez en su campaña vemos personas más hegemónicas y en sus lookbooks también puede llegar a aparecer una persona morocha, porque también esta idea del rubio y del morocho, ¿no? Que es una construcción cultural de la idea del bueno y del malo. Las novelas de toda la primera mitad del siglo XX, la buena era rubia, la mala era morocha, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de construcciones culturales que después se ligan a valores de la idea de belleza, ¿no? Y que las seguimos viendo hoy en las marcas de indumentaria. La chica de la campaña es más blanca que la chica que está en el lookbook, ¿no? O los distintos tonos de piel, ¿sí? Que siempre aparecen más en los lookbooks y no tanto en las campañas, ¿sí? La idea de cuerpos y de edades, ¿no? Otras edades, donde los muestro, ¿sí? Entonces me parece que hay marcas que por un lado tienen una discursividad más de diversidad, pero cuando yo veo la imagen son mucho más hegemónicas, ¿sí? En general, son completamente hegemónicas. Yo miro sus lookbooks, miro sus e-commerce, y miro sus campañas, y esta idea de diversidad no aparece registrada ni en lo corporal, ni en lo racial, ni en lo estético, ¿no? Cuerpos blancos, personas blancas, mujeres jóvenes, y esto es para todas las edades. Yo voy a Todo Moda, que es una marca para preadolescentes, y acá no hay diversidad, ¿sí? Entonces, hay también un relato, ¿sí? Hay también un relato de los cuerpos, que no solo están las marcas, sino también están los estereotipos, ¿no? La idea de los influencers, de personalidades que aparecen y que nos definen, ¿no? Nos proponen un determinado modo de contarse a sí mismos, que también están ligados a una estética que es un poco hiperrealista también ya, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los rostros, digamos, hay una construcción del propio cuerpo desde un lugar más artificial y no tanto realista. Entonces, son válidos en términos de que cada uno puede mostrarse como quiere. El problema es que esto sea lo hegemónico, sea el único relato, ¿sí? ¿Se entiende? A eso voy un poco con esta, digamos, con esta idea de hegemonía en ese sentido, ¿sí? Entonces, me parece interesante poder pensarlo desde ese lugar, ¿sí? Vamos a ir acá, para no alargarnos con el tiempo. Entonces, cuando yo les decía que qué pasaba, por ejemplo, en la pintura, en toda esa gente que no aparecía, bueno, en las imágenes esto también sucede, y se llama aniquilación semántica, ¿sí? O sea, la aniquilación semántica tiene que ver con la idea de dónde están todos aquellos que no aparecen en las imágenes, que no circulan en los medios, que no circulan en las redes. ¿Dónde están todos esos cuerpos y esas identidades que no existen digamos, que existen en la realidad, pero que no existen en la imagen, que son presencias que no están, ¿no? Y que son arrasadas, ¿no? Son aniquiladas por otras presencias muy simbólicas. Entonces, ¿no? ¿Dónde aparecen esas presencias de aquellos otros que no pertenecen a la hegemonía?
y cómo son contados, ¿no? Entonces me pareció interesante empezar a ver cómo desde ciertas imágenes de moda uno puede empezar a encontrar, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Esto es propio del siglo XXI, discursos o imágenes donde empezamos a encontrar la idea de la diversidad, de los otros, y de los otros que han durante mucho tiempo sido aniquilados semánticamente, ¿no? La idea de cómo una persona con parálisis cerebral y motora puede ser un estereotipo de belleza, puede estar en la campaña de Moschino o en el desfile de Moschino desfilando con su silla de ruedas, ¿no? Una persona con psoriasis, una persona con otro tipo de cuerpo, por ejemplo, no tener un cuerpo hegemónico normativo, ser un plus size, o como una persona mestiza puede estar en la campaña de una marca de prêt-à-porter, ¿sí? Sobre todo en un contexto, si se quiere, como tan monárquico, ¿no? Como ese jardín pareciera de un palacio, ¿sí? Como las, digamos, personas si se quiere, de una construcción de género más diversa, empiezan o pueden estar dentro de una revista de teens, ¿no? Esta imagen que vemos a la derecha es una pareja de mujeres trans, digamos, que están enamoradas y les hacen una entrevista donde ellas cuentan un poco cómo es bueno, cómo ha sido todo el proceso digamos, de transformación para llegar a estas nuevas identidades, y se muestran en imágenes enamoradas, en una revista para preadolescentes, ¿no? Esto es algo propio del siglo XXI, esto en el siglo XX no podría haber pasado. Y cómo estas nuevas concepciones de diversidad también están generando mucha fricción social. Porque, como vuelvo a decir, digamos, como esto está empezando a circular en las imágenes, y ha sido atravesado por la moda, cómo esto comienza a ser digamos, una cuestión discursiva que genera una polémica hasta el lugar de reflotar discursos de odio, ¿no? Incluso bellezas que tienen que ver con la idea de vamos a llamarlo, lo que los griegos hubiesen llamado lo imperfecto, ¿no? Una persona que tal vez tiene muchas pecas en su cara o tiene vitiligo, ¿no? Y cómo eso puede ser considerado como un estereotipo de belleza. Entonces puede entrar dentro de una campaña como un modelo, ¿no? E incluso la idea de la diversidad en términos de cómo las discapacidades, ¿no? Pueden ser también digamos, diferencias que construyen, en el sentido de que, ¿por qué una mujer con síndrome de Down no puede ser modelo? ¿Por qué no puede estar en una portada, no puede ser un modelo de belleza? ¿Por qué su rostro no puede estar en una portada de una revista de moda, ¿no? O ser la modelo de una campaña de maquillajes. ¿Por qué una persona con parálisis cerebral no podría estar en una portada de una revista, ¿sí? O formar parte de un desfile? Entonces, lo que propone un poco digamos, como esta nueva mirada de belleza y la idea de diversidad e incluso digamos, de intersubjetividad, ¿no? Hay algo que se llama como la belleza intersubjetiva también, y es como podemos empezar a encontrar que dentro de la discriminación muchas veces hay lógicas de discriminación que son intersubjetivas. ¿Qué quieren decir? Que en realidad estas personas no solo son discriminadas por una cuestión de discapacidad, porque ella es paralítica cerebral, sino tal vez porque además es afrodescendiente y además es homosexual. Entonces, una lógica de discriminación intersubjetiva, ¿sí? Y tiene que ver con que es esta interseccionalidad, ¿no? Es interseccional. Hay muchas, digamos, está sufriendo una discriminación
por diversos ejes que se entrecruzan entre sí. No es solo porque es paralítico cerebral o paralítica cerebral, es también porque es afrodescendiente y además porque es homosexual, ¿sí? Eso se llama interseccionalidad. Entonces, yo les puse varios ejemplos y cómo estas nuevas miradas sobre la belleza, ¿no? Es una campaña de Tommy, empiezan a, bueno, filtrarse un poco en la moda, empiezan a ser un poquito atravesados por la moda, ¿no? Lo interesante sería ponernos a pensar un poco qué sucede con esto realmente. Si esto realmente son discursos que van a construir una mirada distinta, si estos son discursos que realmente proponen la construcción de valores respecto de la mirada sobre el otro, sobre la otredad, porque pensemos que no es solamente sobre el individuo, esto también pasa con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se muestra la naturaleza? ¿Cómo nos apropiamos de lo otro que es la naturaleza? La naturaleza es el pasto cortado del barrio privado o es la naturaleza, cómo crece, ¿no? Cómo la naturaleza es atravesada por esas miradas también. Y dentro como de la idea de lo interseccional, también está un poco la idea de la juventud. ¿Qué pasa con la noción de belleza ligada a la juventud? Yo mostraba imágenes de, bueno, ahora por ejemplo la marca Ver ha tenido en los últimos años esta cuestión de incorporar personas de diversas edades, ¿sí? Pero en general, en líneas generales, aún sigue siendo una mirada muy hegemónica la noción de la juventud como un valor. Entonces, los adultos mayores no aparecen en las imágenes, y menos en las imágenes de moda. No son, digamos, no hay algo que mostrar, ¿sí? Si aparecen, tal vez aparecen súper estetizados, ¿sí? Entonces, esta idea de lo interseccional, que hablamos de diferencias en términos de cuerpos, ¿sí? De cómo hay ciertas corporalidades que lentamente comienzan a como aparecer en esta pequeña entrada que hace la diversidad en la moda, es empezar a hacernos, ¿no? A preguntarnos esas cuestiones. Y cómo también el género empieza a ser un tema, ¿sí? Es importante entender que el género en sí mismo no es lo mismo que el sexo, ¿no? El género, van a decir varios pensadores y pensadoras que han estudiado este fenómeno, el género se construye. Uno no nace nena o nene, uno nace sexualmente con vagina o con pene, pero la construcción de lo femenino y lo masculino es netamente cultural, ¿sí? Entonces, esa construcción es lo que hace que el género pueda ser performativo, es decir, que uno pueda construir su propio género y modificarlo, ¿sí? Ella es Rain Dog, es una modelo, no es trans, es una modelo que trabaja con su género y su género es performativo y ella hace como este juego, ¿no? Que me parece interesante. Y es que se muestra en términos de lo femenino y lo masculino todo el tiempo, ¿sí? Ella se siente más, o se presenta más en general desde lo masculino, ¿sí? Pero fíjense cómo Nike toma un poco esto, ¿sí? Digamos, para usarlo como discurso de marketing en algún punto, ¿no? Habrá que ver si después los valores de Nike, sí o no, tienen que ver con esta posibilidad de pensar los géneros como algo performativo. Pero fíjense cómo dicen, el futuro son las Nike tanto. Y entonces, así como el futuro son las Nike tanto, el futuro también son las personas con un género dinámico, ¿sí? Es para debatir, ¿no? Es para pensar
si yo empiezo después a hacer un emparentamiento con Nike, si esto realmente sucede, ¿sí? Les puse como algunos ejemplos vinculados a esta idea del género dinámico, de hombres trans, ¿sí? Que han mostrado toda su transformación como un modo también de aportar a las personas que pasan por este proceso, y cómo empiezan a aparecer en las imágenes, en las portadas de revistas de moda, ¿sí? Cómo realmente la diversidad ha atravesado un poco ciertos discursos de moda, y bueno, podemos encontrar esta idea por momentos más naturalizada y por momentos, ¿no?, como con problemas, ¿no? Esta portada de él donde aparece Valentina Sampaio y le ponen no gender issue. ¿Es necesario señalarlo? Tenemos que decir, mirá, es una chica trans. Es una chica, fin, es una persona, ¿no? Entonces estas son las cosas que a veces empiezan a ser raras en los discursos de moda y nos permiten pensar o reflexionar si realmente la moda trabaja desde la alteridad o trabaja desde un lugar más de vaciamiento de sentido, ¿no? Acá algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, voy acortando y voy yendo más rápido para no extenderme demasiado. Hay algo que me parece sí interesante, y es cómo ese valor súper medieval de la idea de que el cuerpo completo, solo el cuerpo es perfecto, y cómo, bueno, tal vez en el siglo XXI podemos empezar a ver algunos discursos que tiran por la borda esa mirada, ¿sí? Vuelvo a decir, son los menos, esto no está tan naturalizado, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, habrá que analizar si realmente la moda nos está abriendo un camino sobre esto, o si esto está siendo utilizado en términos de marketing, ¿sí? Sí, lo interesante es que empezamos a ver otros discursos, eso es importante, ¿sí? Pero habrá que ver, esto es un poco ya lo que ya les conté, habrá que ver cómo son esos discursos, cuánto se sostienen en el tiempo y si realmente hablan un camino en términos de alteridad, si realmente nos muestran la posibilidad de pensar una sociedad en términos de diversidad y no solo de tolerancia. Bueno, lo tolero porque está ahí, pero te digo, mirá, es una chica trans, en la portada hay una chica trans, ¿no? Entonces me parece que lo más interesante es que podamos un poco pensar desde la ética por ahí, de cada uno, ¿no? Y tal vez tomar un poco esto que decía Levinas, que fue un filósofo muy importante, ¿sí? Y que él decía que el otro, lo importante del otro es que el otro responda a alguien que no soy yo, y que gracias al otro yo también soy, gracias al otro yo también existo, ¿no? Entonces que en esa relación con el otro, donde el otro a mí me afecta, porque es distinto a mí, tal vez su diferencia en algún momento me puede poner en lugares incómodos, pero también me permite construirme, ¿no? Entonces, tratar de pensar esta idea del otro como una suma, como una sumatoria de cosas que me permiten también aprender de la diferencia, no solo tolerar, sino aceptar la diferencia, ¿no? Levinas nos dice esto, dice, el encuentro con el otro es ante todo mi responsabilidad respecto de él. Este hacerse responsable del prójimo es sin duda el nombre serio de lo que se llama el amor por el prójimo, ¿no? Del amor en el cual hay un momento ético, ¿sí? Entonces él dice, el pensamiento debe comenzar con la posibilidad de concebir una libertad que es exterior a la mía, ¿no? Si el otro se viste distinto, si el otro elige ser distinto, es exterior a la mía, es una libertad que es para mí y es para todos también. Y dentro de esa libertad, la aceptación de la diferencia es un modo de construir y en algún punto también ser libres, ¿sí? Bueno, hasta acá ha llegado la presentación, es un poco bueno lo que quería charlar y traté de aceleré un poquito al final porque no quería extenderme tanto, sé que hay que dejar un rato para preguntas. Pero bueno, me gustaría tal vez, no sé si escribieron o si tienen alguna consulta sobre el tema, los escucho, las escucho.
Nadie tiene preguntas. Bueno, no sé, el moderador, si está por ahí, me quiere leer las preguntas, o las leo yo. A ver, voy a empezar a revisar. Déjenme. Bueno, tiki. Bueno, acá veo que Celeste decía como las redes hoy, ¿no? No pude ver justo en qué momento lo decías, ¿no? Sobre la revista Vox, sobre la diversidad. Sí, a ver, es difícil. Yo cuando hice mi tesis de maestría analicé revistas de moda, y yo justamente lo que quise analizar es cómo se construye un discurso hegemónico en las revistas de moda. Yo analicé Para Ti y otra revista que se llamó El Hogar en la década del 20 y el 30 en Argentina, ¿no? Entonces, cómo se construye un modelo de mujer en ese momento. Y que justamente estaba muy vinculado también a cuestiones culturales y más políticas. Entonces, cómo realmente a veces hay una naturalización de, digamos, de ciertos valores y ciertas miradas, sobre todo en los medios vinculados a la moda, ¿no? Y cómo tal vez, siendo nosotros una nación latinoamericana, donde incluso sobre todo en el siglo XXI, donde la movilidad y las migraciones han traído también y han formado nuevas comunidades, pero cómo todavía eso no está palpable en las imágenes de moda, ¿no? Entonces en las imágenes de moda no vemos esta mixtura cultural que tenemos hoy por hoy en Argentina. No parece, no está contada desde ningún lugar. Yo no veo ningún medio de moda contando este tipo de cuestiones. Sí, lo que veo es, por momentos, mucha queja, ¿no? Entonces me parecía como interesante poder hablar un poco de eso en estos términos, ¿no? De ponernos a pensar qué es lo que está pasando con eso. ¿Por qué además hay gente que se siente como insultada por esa diversidad? ¿Qué es ¿no? Un poco qué sucede en esta situación? ¿Por qué uno por ser distinto incomoda al otro? Cuando en realidad uno está ejerciendo su derecho a la libertad. Una cosa obviamente es la libertad en términos de mi propia libertad, me pongo lo que quiero, y otra cosa es evangelizar de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces me parecía interesante poder plantearnos estos temas, sobre todo vinculados a la moda, porque la gente en general cree que la moda es algo frívolo, y la verdad que no lo es. Sí, bueno, a veces aborda temas de frivolidad, pero la moda, el fenómeno de la moda como tal, tiene un poder muy fuerte, ¿sí? Y bueno, y me parece que hay que tener conciencia también y empezar a mirar qué se dice, ¿no? Porque estos además son discursos que parecen súper frívolos, pero que naturalizan ideas. A ver, acá hay un mensaje. Muchas gracias a vos, Geraldine. ¡Ay, Geraldine! Sí, vos fuiste alumna mía, creo. Fue tu primera, sí, me acuerdo de vos. Con respecto al tema, ¿cuáles son los pilares a tener en cuenta a la hora de construir una comunicación homogénea? Qué difícil esa pregunta, ¿eh? ¿O qué factores hay que contemplar a nivel cultural, socioeconómico para comunicar un mensaje? A ver, uno primero obviamente tiene que saber quién es su interlocutor, ¿no? Siempre, no sé, yo tengo un medio de comunicación y yo siempre voy a tener un interlocutor modelo, o sea, me armo una idea de a quién le hablo, porque esto es lo que a mí me permite definir cómo va a ser ese mensaje. Pero yo creo que lo importante es entender que cuando uno encasilla o dictamina de forma muy rígida, y bueno, automáticamente está, o sea, uno va a dejar siempre afuera cosas, pero cuando uno es rígido respecto, si yo hoy hubiese saludado y hubiese dicho hola chicos, o hubiese dicho solo hola chicas, entonces hola a todos y todas, es una forma de ampliar, o todes, ¿no? Por poner un ejemplo mínimo. Entonces, a la hora de tal vez comunicar,
bueno, entender también desde dónde quiere comunicar uno. Hay gente que solo elige comunicar desde lo hegemónico y bueno, digamos, es su decisión, es su elección. Yo no voy a ir a evangelizar. Lo que digo es que eso puede ser considerado una aniquilación semántica, ¿no? Y hay que pensar qué es lo que hace, qué es lo que inculca uno. Porque aunque nosotros somos uno, que tenemos una revistita, eso puede impactar en mucha gente. Que todo moda ponga solo imágenes de chicas preadolescentes, blancas, más bien hegemónicas, como europeas, y yo creo que eso es una decisión muy particular. Ok, pero digo, que tiene que ver con que es una marca súper masiva. Y seguramente hay chicas de diversas razas que consumen esa marca y no se ven ahí, ¿no? Entonces, acostumbrar a un público a que no se vea, pero empujarlo a que consuma para pertenecer, y es particular, ¿no? Es difícil, me parece que, que nada, que son cosas un poco como a revisar, a ver qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, ¿no? Y qué clase de sociedad queremos, cómo queremos hacer sentir al otro también. Además de que queremos que nos compre los accesorios, ¿no? Pero, digamos, todo eso. No sé si te contesté la pregunta, lo hice larguísimo, pero bueno, ya me conocés, vos sabés que yo soy larguera. Bueno, qué bueno que viniste. ¿Alguna otra pregunta? A mí me encanta ver cómo rompen un poco estos estereotipos, pero no pasa un poco que ahora hacen este tipo de producciones más inclusivas, la gente lo toma como algo forzado. Yo creo que para mí hay un tema y es, cuando yo digo, ¿no? Hay algunas marcas que dicen, dale, dale, para el desfile trae un afrodescendiente, trae un asiático, pero después nunca más pongo en mi e-commerce, son todos chicos blancos, jóvenes. Digamos, cuando las decisiones que yo tomo como marca no van de la mano, digamos, en términos de valores, de mi discurso estético, y yo creo que ahí es donde se produce el cortocircuito, ¿no? Si yo hago una campaña donde pongo una chica plus size, una chica afrodescendiente, pero después la chica plus size no se puede comprar nada en mi marca, es ridículo. Ahí es donde la situación falla, ¿no? Y yo creo que como esto ha sucedido, hay mucha gente que lo siente forzado porque termina diciendo, sí, está bien, vos me pones la foto, pero después no, digamos, esto no es una realidad. Entonces me parece que hay que tener una relación de lo que digo y lo que hago coherente. Parece que como que tiene que ir por ahí. Sí, el ejemplo de Todo Moda, no, tal vez, bueno, tal vez Todo Moda en algún momento, tal vez no se lo plantearon, tal vez nadie se lo fue a plantear, a decirle, che, mirá, ¿te metiste en tu local a ver quiénes te compran? Pero bueno, sí, es hacer un cambio y sostenerlo totalmente, totalmente. Hay gente que por ahí se siente un poco también como con miedo a hacer un cambio así, porque qué van a pensar los otros consumidores. Es un cambio social, ¿no? Digamos, es un cambio de paradigma respecto de la idea de belleza y es como que eh, lleva tiempo, como todo cambio. Sí, gracias por tu pregunta, Agustina. ¿Alguna pregunta más? A todos les quedó súper claro todo. Hay una persona tratando de entrar. Qué tarde que llegó. Bueno, nada, la verdad es que yo espero que les haya... Muchas gracias, muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante. La verdad es que yo en general me interesa, gracias, me interesa mucho reflexionar sobre estos temas. Me parece que tiene que ver con un poco ponernos a pensar otras cosas, ¿no? Está bien, sí, nos dedicamos a los discursos de moda, bueno, analicemos un poco qué estamos diciendo.
A ver qué dice Catalina. Puede ser que dar rienda suelta a corporalidades plus size se desatienda el tema de una vida saludable, comer saludable, hacer... Me parece que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me parece que una persona tenga una contextura un poco más grande que otra no tiene que ver con un tema de no ser saludable. Para nada. O sea, me parece que justamente, o sea, yo podría poner un ejemplo claro, mi hermana es una persona plus size y nada 4 veces por semana, hace 2 clases de spinning, pero es una persona plus size, tiene esa contextura física y ella es súper saludable. Entonces, digamos, y me parece que por ahí a veces estas confusiones tienen que ver con el tipo de discursos que circulan, ¿no? Que nos hacen confundir. Me parece que hablar de diversidad es hablar que somos distintos. Hay diversas tipologías y personas en el mundo y en la sociedad, y negar ciertas corporalidades significa generar una aniquilación semántica, borrar al otro de la historia, ¿no? Porque nosotros conocemos la historia muchas veces de lo que se escribe y de las representaciones, y aquellos que no fueron incluidos en la historia es como si no hubiesen existido. Y esto se traduce a las redes sociales y a las imágenes. Quienes no aparecen ahí no existen. ¿No? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué no hay personas de pueblos originarios indígenas en una marca de ropa? No existen, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones. No, gracias por tu pregunta, porque me parece interesante que podamos debatir esto también, ¿no? Pero bueno, como vuelvo a decir, me parece que es un debate que hay que empezar a darse, ¿no? Incluso con uno mismo, como, ¿y esto a ver en qué lugar me pone? ¿Cómo me incomoda? ¿No? Y a ver qué pienso sobre esto, ¿cómo lo puedo pensar desde otro lugar? Me parece que está bueno, sobre todo en estos momentos de tanta, ¿no? Como de tanto blanco y negro, ver que existen muchísimos matices, ¿sí? Y que todos pueden ser válidos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que quieran? Yo les voy a dejar por acá. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ay, les escribí mal. Les dejé ahí un Instagram. Se llama La Plebe Artillería Conceptual. Se los dejo ahí. Que en realidad yo hablo de estas cosas. Ahora no estoy haciendo mucho porque, bueno, estoy con mucho trabajo, pero bueno, por si quieren chusmear esas cosas, hay más ahí. Les agradezco a todos y a todas por haber participado, por haberse interesado en este tema, por haber estado presentes esta hora y media sentados escuchándome. Y bueno, y espero que nada, que les aporte y que podamos seguir pensando en estas cosas, ¿no? Y podamos construir en todo caso como propuestas, propuestas un poco más ampliadas, más diversas, ¿no? Que nos ayuden a crecer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, Magdalena, muchas gracias. Ahí fue habilitada la sala de espera para que los chicos puedan ir pasando. Y recordarles que por el canal de YouTube lo van a poder ver la charla seguro que el próximo mes. Buenísimo. Muchas gracias. Ya corto con la grabación y habilito la sala de espera, ¿sí? Dale. Muchas gracias. A vos, hasta luego.